Hoy vamos a desmentir estos mitos y vamos a hablar acerca de la realidad. Ahora sí que existe sobre estas creencias. Ok, familia, muy bien. Entonces comencemos con el mito número 1, que la diabetes se origina por un susto. ¿Cuál es la realidad al respecto, familia? La realidad es que la diabetes no puede originarse por un susto. Aquí sucede una situación muy particular. Una persona puede estar viviendo con cifras altas de glucosa por un largo periodo de tiempo y estas cifras de glucosa pueden no manifestar síntomas evidentes en aquella persona que está sufriendo esos niveles altos de glucosa. Sin embargo, cuando ocurre un evento catastrófico, como muchas veces ha pasado, por ejemplo, en el centro de México. Tengo muchos pacientes y seguidores de la Ciudad de México que luego ocurre muy frecuentemente esto de los terremotos, sismos, alertas, y esto pues sí provoca un temor o ansiedad en las personas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, cualquier tipo de persona sana, tiene, por ejemplo, un susto? Aquí ocurre un fenómeno particular. Nuestros niveles de glucosa aumentan cuando tenemos este factor de estrés, este factor de ansiedad. ¿Y por qué se aumentan estos niveles de glucosa en la sangre? Porque el cuerpo se está preparando para huir o emprender la huida. Entonces, imagínate que estás en un pasillo, en un callejón oscuro y ves que una persona viene detrás de ti, que viene encapuchado, que no se le ve la cara. Entonces tú inmediatamente en tu cerebro se pierde esa señal de alarma y por lo tanto empiezas a pensar en que en cualquier momento tienes que correr para escapar, en dado caso que esta persona pueda hacerte daño. Entonces, esto mismo sucede cuando hay algún otro factor de estrés, por ejemplo, como el miedo de morir o quedar atrapado en un terremoto, en un sismo, y para esto se elevan los niveles de glucosa. En una persona sana, por ejemplo, después de que ocurre este periodo de estrés, se empiezan a secretar ciertas hormonas y ciertas sustancias en el cuerpo que van a ayudar que los niveles de glucosa se regularicen. Pero ¿qué sucede en una persona que ya ha mantenido los niveles altos de glucosa, que no ha manifestado síntomas? Entonces los niveles de glucosa permanecen muy altos, ¿ok? Y puede llegar a pasar que esta persona pues puede sentir lo que son los síntomas de una hiperglucemia, ¿ok? Y esto puede causar que la persona tenga síntomas, por ejemplo, de sudoración, por ejemplo, entre otros síntomas, y por ejemplo, esto va a causar que los niveles de glucosa estén elevados y esto va a reflejarse ahora sí en un dato de laboratorio o en un chequeo de glucosa que se haga de forma capilar. Entonces, esta es la realidad sobre lo que es un evento como un susto y lo que es la cuestión de glucosa. Entonces, en resumen, ¿qué sucede con la creencia de que un susto causa diabetes? La realidad es que es totalmente falso, ¿ok? La glucosa se estuvo manteniendo alto por largo periodo de tiempo, por años, y cuando ocurre un evento de estrés como un susto, se aumentan los niveles de glucosa y es ahí donde aparecen los síntomas. Pero recordemos que ya habían estado alterados, ya se habían permanecido por arriba de los niveles recomendados y un susto fue lo que detonó que aumentaran todavía más y que por esta misma cuestión de la diabetes, pues que no es una persona sana, entonces que no hayan regresado rápidamente a sus valores normales. Ok, familia. Entonces recuerda que si este contenido, este video está siendo de utilidad, puedes dejármelo saber en los comentarios para que esta información llegue a más personas. Ok, muy bien. Seguimos con el mito número 3. La diabetes se hereda. Esto es falso, ok, porque la diabetes no se heredan directamente. Es decir, si yo tengo familiares como abuelos o padres con diabetes, eso no es sinónimo de que yo inmediatamente o es seguro que yo sufra diabetes. Ok, ¿por qué? Porque la diabetes se origina por un conjunto de factores de riesgo que se unen y esto hace que la persona haga evidente o desarrolle diabetes
Por ejemplo, en mi familia tengo padres, tengo abuelos con diabetes, pero yo sé que existen factores de riesgo que van a predisponer a que lo desarrolle. Si yo controlo esos factores de riesgo, si yo mantengo dentro de ciertas cifras, digamos, de control, entonces yo no voy a desarrollar diabetes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que predisponen al desarrollo de diabetes? La edad mayor de 35 años, ahí es un factor de riesgo. El segundo, tener obesidad o sobrepeso. Y eso lo podemos hacer rápidamente o calcular rápidamente. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la circunferencia abdominal, una circunferencia abdominal mayor de 80 en mujeres y mayor de 90 en hombres, ya se considera obesidad abdominal y ya predispone o aumenta el riesgo de padecer diabetes. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, el tener hipertensión arterial. Ya ahorita es muy frecuente ver personas jóvenes de 40 años con esta enfermedad, entonces tienen que tener precaución, tienen que llevar un seguimiento para prevenir el desarrollo de diabetes. Otro antecedente es, por ejemplo, el haber desarrollado obesidad gestacional, es decir, diabetes durante el embarazo, entonces eso predispone también el desarrollo de diabetes. El haber nacido con un peso mayor de 4 kilos, esto es otro factor de riesgo que predispone. El tener, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina son otros factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la enfermedad. Entonces, se van dando cuenta, son más mínimo de ahorita los que mencioné, son mínimo 8 factores de riesgo y tan solo el tener familiares con diabetes es el noveno. Entonces, si se juntan varios factores de riesgo en una persona, pues obviamente va a acercarse al desarrollo de diabetes. En cambio, si yo voy trabajando en estos factores de riesgo, por ejemplo, el de familiares con diabetes, pues yo no lo puedo eliminar, no puedo hacer nada al respecto, pero sí puedo, por ejemplo, si tengo síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina, pues llevar un seguimiento nutricional para lograr que el peso sea el más recomendado, el más saludable, no un peso ideal, y para lograr que las cifras de insulina en ayunos se mantengan en control. Si por ejemplo llegar a tener presión alta, pues tengo que tener los valores de presión en control. No. Si por ejemplo desarrollé o se desarrolló diabetes, que es nacional, puedes tratar de mantener los niveles de glucosa en control y llevar una alimentación saludable. No se pasó a mencionar otro. Si soy sedentario inactivo, puede ser más activo realizar ejercicio de rutina para trabajar en esto, ¿no? Entonces, si tengo un sobrepeso, obesidad, pues llegar a un peso saludable y así. Poco a poco estamos trabajando en cada uno de los factores de riesgo y entonces yo me alejo de lo que es la enfermedad. Cuanto menos factores tenga de riesgo, más me alejo de la enfermedad. Cuanto más factores de riesgo vaya cumpliendo, vaya sumando, eso predispone a la persona al desarrollo de diabetes. Entonces, ¿cuál es sobre el mito de que la diabetes hereda? Es falso, es totalmente falso. No se hereda directamente, sino que este factor de riesgo de antecedentes familiares de diabetes se puede llegar a sumar a otros factores de riesgo y esto hace evidente o acelera que se desarrolle lo que es la diabetes o que el familia. Entonces espero que hasta aquí haya sido de muchísima utilidad este video. Recuerda que si fue así, puedes regalar un me gusta. Compartir y seguirme en todas mis redes sociales para que no te pierdas los siguientes contenidos. Cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.